woman who lived totally vulnerable. Oh my God, put an angel on earth just for you. Just could rescue you from the depths of hell. And you wouldn't know what it's like to be her angel.
Bienvenida, Melina, y muchísimas gracias por tu tiempo. Primero mencionar que esta entrevista se da en el marco de una actividad cultural que busca celebrar los 80 años desde que la Universidad de Costa Rica recibe estudiantes. Y para presentarte, Melina León es una directora peruana cuya ópera prima Canción sin Nombre se estrenó en Cannes, la primera directora peruana en Cannes, y posteriormente estuvo como dentro de las precandidaturas representando a Perú para la nominación de Mejor Película Extranjera en los Oscars. Y quería preguntarte, ¿qué tanto te costó que la película llegara a hacerse? Es decir, ¿cuánto tiempo duró la producción en su totalidad y con cuáles obstáculos tuviste que enfrentarte? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar aquí, conociendo amigos de Costa Rica. Me parece súper valioso que la película sirva para acercarnos como continente, así que eso me alegra muchísimo. Y bueno, pues me preguntas del tiempo de producción. Mira, a ver, digamos que el 2014 nosotros recibimos el fondo de producción del Perú, que se llama, es un premio que otorga el Ministerio de Cultura a través de su oficina del cine que se llama DAFO. Es la dirección de la visual y la fonografía. Y es a partir de ese momento que yo cuento lo que viene a ser algo así como la producción de la película, ¿no? Que se estrena el año 2019, ¿no? Entonces son esos 5 años como a tiempo completo en los cuales pudimos desarrollar, es decir, conseguir las otras platas que se necesitaban, porque el DAFO o Ministerio de Cultura solamente cubría 1/3 del presupuesto total. Entonces, a partir de ese dinero que nos dieron, como no habíamos tenido más dineros de desarrollo y tal, pues comenzamos a construir digamos, cómo sería la producción final, a asociarnos, ¿no? Con una empresa de España, por ejemplo, recibimos un grant de Estados Unidos, que se llama Jerome, hicimos un crowdfunding también a través de una plataforma Kickstarter, y logramos algunas alianzas. Ya más adelante, el mismo año de la filmación, logramos una alianza importante con una empresa peruana, con la cual estamos trabajando ahora mi segundo largo, que se convirtió, bueno, en uno de los pilares de la película, que se llama, digamos, La Mula Producciones, en fin, y así pudimos ir sumando. Esos 5 años así de tiempo de trabajo como tiempo completo en la película, ¿no? Antes de eso, pues fue la escritura del guión, que tomó mucho tiempo y tal, porque no podíamos, como no teníamos el dinero, pues no nos dedicábamos a él, ¿no? al guión, a trabajarlo.
estaba trabajando con un amigo americano, ¿no? Y un poco instalándome, porque en esa época estaba viviendo en Nueva York a tiempo completo. Y entonces ya es más difícil decirte, porque si es que la película, la idea la teníamos desde muy tiempo atrás, 2009 por lo menos, o Entiendo. 2008 incluso, pero hasta llegar a este año 2014 que marca ese cambio, fueron idas y venidas, ¿no? Tal vez relacionado con eso, ¿cuál es tu opinión acerca del estado del cine latinoamericano? Como que muchas veces sufre por falta de apoyo económico o financiamiento, a historias que tal vez se salen de lo comercial. Sí, pues, sí, nos falta muchísimo, ¿no? Digamos, si es que la industria francesa es un poco, ¿no? Un norte, ¿no? Tampoco no hay modelo perfecto, ¿no? Ujú. Pero si vamos a tomar a la industria francesa como un norte para Latinoamérica, por los motivos que ya se conocen, ¿no? Que los plantea la UNESCO, ¿no? Que considerar al cine, que es importante considerar al cine como una industria cultural, es decir, como un objeto artístico, cultural, que va mucho más allá del dinero, ¿no? De las posibilidades de venta de esta película, de estas películas, ¿no? Más allá de la importancia de hacer películas, más allá de que tengan una gran taquilla o no la tengan, ¿no? Que puede ser cualquiera de los dos casos. Entonces, si Ujú. estamos yendo por ahí, pues si ese es nuestro norte, pues estamos muy lejos, ¿no? Muy, muy lejos de tener esa claridad por parte de nuestros políticos, esa claridad de las políticas culturales, eh, esa, esa articulación, por lo menos en Perú, no sé cómo está en Costa Rica, ya me contarás algo, pero en Perú no hay una articulación entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ¿no? Entonces muchas de las cosas que hacemos, o todas las cosas que hacemos, no están como siendo parte, formando parte de la educación de los chicos, ¿no? Como el cine no se está enseñando todavía como una herramienta educativa, ¿no? Ujú. Como si en Francia, por ejemplo, ¿no? Que no solamente lo hacen con películas francesas, sino con películas de todo el mundo. Y entonces, pues eso te genera ciudadanía, conocimiento, empatía, en fin, porque pues, no hay como el cine para aprender del otro, ¿no? De aprender del mundo, ¿no? De la historia, de la cultura, del ser humano, ¿no? Sí, no, aquí es parecido. Aquí no hay ley de cine y creo que en Perú tampoco, o sí hay. En Perú sí, ya se aprobó, menos mal, la nueva ley de cine. Sí, Ah, sí, ok. se aprobó en enero de este año, pero sí, tomó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. No teníamos realmente, por lo que entiendo, una ley bien constituida que nos permitiera saber a ciencia cierta si teníamos presupuestos. Lo hemos venido logrando, pero por la voluntad, digamos, política que ha Ujú. habido, pero y el buen trabajo de la Oficina del Cine de Perú, pero sin una ley realmente que respalde, y ahora sí menos mal ya la tenemos. Y Sí, aún así, ¿no? Es insuficiente, aún así. Falta mucho, ¿no? sí. Pero bueno, Em, ya les tocará hacerla, ¿no? Ya les tocará, sí, sí, se está empujando para que suceda. ojalá. Em, a vos específicamente, por las temáticas que toca tu película, que incluye, o sea, tiene la inclusión de ciertos aspectos políticos, ¿te fue difícil conseguir apoyo o financiamiento dentro de tu país? O sea, relacionado a las temáticas. Por supuesto, muchísimo, muy difícil, ¿no? Muy difícil porque vivimos en una sociedad pues muy conservadora y muy Ujú. racista, y entonces, claro, las películas protagonizadas por mujeres andinas o indígenas, como quieran llamarles, no se considera que son de interés del público que que asiste a los cines, que puede constituir un mercado, ¿no? Y entonces, pues, eh, simplemente te cierran la puerta, ¿no? Ujú. Sabiendo quién va a protagonizar, quiénes van a protagonizar las películas, ¿no? Entonces es terrible, ¿no? Ves cine peruano y ahí, pues, la mayor parte de la producción comercial son protagonistas que parecen suizos, ¿no?
Las películas de Tondero. Las películas, famosas películas de Tondero, ¿no? Que Tondero, pues, Sí. para algunas cosas es un aliado importante, ¿no? En la distribución están haciendo un trabajo muy bonito, pero de apoyo a otro tipo de cine, mucho más inteligente, autoral, importante, ¿sabes? Ujú. Este, pero en el lado de la producción, pues sí, sí apuestan a eso, ¿no? Y, y da cólera porque, pues sí, tienen muchos recursos, ¿no? Y claro, es como que, pero estos recursos se han conseguido pues dándole al mercado blanco, entre comillas, ¿no? Al mercado blanco, sí, las películas de los blancos, y entonces como, ya, ok, pero ya, ¿no? Basta, porque es muy dañino. Al Sí. final es muy dañino. No puede ser que en una sociedad tan andina, tan mestiza, tan indígena, sigamos eh, sin vernos, ¿no? Y llamando a eso cine, ¿no? Es, Ujú. pienso que es participar de seguir trabajando de esa forma, es participar de este colapso educativo, ¿no? Que vivimos creo que en toda Latinoamérica, que en vez de pues poner un pequeño aporte, ¿no? Para la educación, ¿no? Que la educación es tanto, ¿no? No es solamente aprender, la educación no es aprender tales conocimientos, no solamente es eso, ¿no? Es mucho más, es verse, empatizar, ¿no? Conocerse pues negar esa ventana. Ya está negada la ventana de los cines porque las exhibidoras pues traen solo películas de Hollywood, ¿no? O casi 90%, 90 y pico por ciento de películas de Hollywood. Entonces ya por ese lado la ventana del cine ya está cerrada, ¿no? Y encima lo que producimos acá es como reproducir en pequeño lo mismo que hace Hollywood, con las mismas caras, con la misma gente, los mismos estereotipos, en fin, es como, sí encuentro que es nocivo, ¿no? Por más de que sea positivo que den trabajo, que los técnicos, pues sí, en efecto ganen, ¿no? Como eh, experiencia, ¿no? Y todo eso es buenísimo, pero en general creo que no, por lo menos te puedo decir, no aporta a sacarnos de este hueco en el que estamos, ¿no? Sí. Sé que estudiaste en la Universidad de Columbia. ¿Habían oportunidades de estudiar cine en tu país? O sea, ¿te parece que tengan suficientes posibilidades los jóvenes que quieran desarrollarse en esa área en Perú? Es que en el Perú no hay escuela de cine, no hay una escuela, por eso fue que yo me fui. Ahora, yo me fui el año 2003, ahora sí hay una pequeña escuela, pero es privada y es solamente de bachilleres, no es una escuela como para hacer una maestría, ¿no? Y es como un instituto técnico privado, no hay una escuela pública nacional de cine prestigiosa y donde hayan bachilleres y maestrías y hasta doctorados en estudios de cine, yo qué sé, esas cosas maravillosas que suceden, creo que en México tienen eso, ¿no? En Mm, Argentina, por ejemplo, pero creo que en Argentina, no estoy segura. creo que sí, Creo que en sí. En en la México Universidad de Buenos Aires. Creo. sí, pero no sé si sea pública. En todo caso, hay una universidad del cine, pero sé que es privada. Ah, sí, sí, sí. Pero sí, me imagino que tiene su correlato público, ¿no? Mm, Mm, Siendo un poco la importancia de la industria argentina, me imagino yo que alguna opción tienen ellos, ¿no? Acá no, solamente hay comunicaciones, como te digo, hasta ahora, esa es la carrera que la mayoría de los cineastas ha estudiado, mm, y ya luego nos hemos especializado donde hemos podido, en mi caso, pues, en la ciudad de Nueva York y en la Columbia, ¿no? Que es una escuela que me gustó muchísimo, que hasta ahora la pago, eso es lo malo, es muy cara, ah, sí. demasiado cara, ¿no? Que fue como empeñarse un poco, pero bueno, hay de todo, ¿no? Y ahora también el Estado peruano está dando, a través de concursos, solo para cineastas, ¿no? La posibilidad de hacer pequeños cursos y también maestrías, ¿no? O sea, ya dineros un poco más grandes, ¿no? Para estudiar afuera, ¿no? Como para suplir esta desventaja de no tener una escuela nacional. Mm, qué bueno, qué bueno. Está muy Em,
Volviendo específicamente a Canción sin Nombre, tu película por motivos de la pandemia no pudo estar en salas de cine, ¿cierto? Sino que se vio en festivales y se colocó directamente a Netflix. Exactamente, estuvo en festivales, entró a la cartelera, primero la griega, en enero del año pasado. Luego ya en la cartelera francesa, que aprovecharon el bajón de la primera ola, ¿no? De la pandemia, en junio, que estaba programada para marzo y luego entró en junio en Francia y en Suiza. Tuvo Ujú. lindos estrenos en cines. Pero ya luego en Perú, pues esperábamos lo mismo, ¿no? Lo mismo que había ocurrido en Francia, un poco como el cine. Estábamos esperando que ocurra acá y por supuesto nunca ocurrió. Hasta ahora los cines están cerrados, nunca hubo ese momento de apertura de salas. Entonces, y luego la piratearon la película. La piratearon de varios lugares, cada vez eran más. Y entonces ya no podíamos seguir esperando y tuvimos la suerte de que Netflix se interese. Ya estábamos comprometidos a darles la película para después del estreno, así que no hubo más que pues hacer un poquito, mejorar el acuerdo, ¿no? Para que ellos tengan el estreno. Ujú. Y a pesar de que me imagino que eso fue muy difícil, porque creo que todo el mundo le gustaría ver la película que hizo en salas de cine, el hecho de que llegara a Netflix amplió muchísimo el público, o sea, lo hizo accesible para gente que no hubiera podido verla de otra manera. Exacto, exacto. Tuvo su compensación de que se estrene, por ejemplo, en toda Latinoamérica. Eh, sí, pues buenísimo. No, no nos podemos quejar, ¿no? Y es como que una gran lección de, mm, de cómo hay que abordar el mundo un poco sabiendo todos los matices, ¿no? Por más que nosotros siempre muy enamorados y defendemos mucho las salas de cine, ¿no? Como experiencia, pues claro, en una pandemia hay que saber adaptarse, ¿no? En general en la vida, ¿no? Y, Ujú. y si bien no estamos de acuerdo con muchas políticas de Netflix, eh, pues también apreciamos su enorme capacidad de llegada, ¿no? Lo bien que han sabido, digamos, eh, el ojo, ¿no? Que han tenido para llegar al mundo entero, ¿no? Con Sí. producciones propias no se quedaron, otros se hubieran quedado felices con hacer negocios bien Ujú. sencillos, ofreciendo una plataforma y que es un negocio estupendo, no lo lograron, pero no, ellos están produciendo películas interesantes, ¿no? Sobre todo en los Estados Unidos, ¿no? En Latinoamérica todavía no vemos una producción interesante, ¿no? Creo que no podemos hablar de eso, realmente interesante, Sí. el nivel de una película de Scorsese. Creo que hasta ahora no han entrado con ese enfoque, ¿no? De buscar Ajá. directores, ¿no? Hacer las grandes películas. Hasta ahora es muy, muy, muy básico y comercial lo que han hecho, pero bueno, por lo menos en Estados Unidos con sus documentales, por lo menos con el apoyo de algunos cineastas, por lo menos han hecho un aporte interesante también por ese lado. También he escuchado que has dicho que el grabar en blanco y negro fue una decisión artística para como hacer que la historia estuviera inmersa en la época en la que se desarrollaba. Y si bien entiendo, eso es algo que ya habías hecho anteriormente con El Paraíso de Lili y también también está ambientado en los ochentas y que también toca de cierta manera el tema de la guerrilla. ¿De dónde sale la inspiración para hablar específicamente de esa época y de lo que ocurría en Perú en esa época? Bueno, sale de la infancia, ¿no? Sale de la infancia. Yo crecí aquí, el director de fotografía también, digamos las cabezas de Canción Sin Nombre, crecieron en esa época, éramos niños, pero nos acordamos, ¿no? Y bueno, también está la inspiración de que fue mi padre que denunció ese caso en la prensa. Entonces, es una historia un poquito que parte del recuerdo y de la prensa, ¿no? Ujú. Y si te pones a pensar, pues, si de alguna manera mi recuerdo, por lo menos, de esa época es en blanco y negro, ¿no? Porque si bien ya había llegado el color, pues en Perú todo se tarda en llegar también, entonces el color no era para todos, ¿no? Como decía Inti. Eh, Seguíamos viendo mucha televisión en blanco y negro y los periódicos se imprimían todavía en blanco y negro. Y entonces Ujú. nace de ahí y un poco regresa ahí, ¿no? Nuestra Ok. mirada.
De esa búsqueda de naturalidad, me imagino que viene también la decisión de no usar actores profesionales, sino actores naturales. ¿Cómo fue el proceso de dirigir actores naturales? Sí, nace de ahí, nace de esa búsqueda de honestidad, ¿no? Mm, De honestidad, de que sea una película que realmente nos describa quiénes somos, ¿no? Un poco en contraposición a lo que decías tú de Tondero, ¿no? mm, O a lo que estábamos diciendo de Tondero, de esos rostros que son tan ajenos, ¿no? A la mayoría de los peruanos. Eh, y así que, pues me parecía lo más lógico, ¿no? Y además que íbamos a trabajar con gente representando a personajes marginalizados, pobres, ¿no? Em, campesinos que recién han llegado a Lima, a la ciudad, hablando otro idioma, el idioma quechua, siendo mm, además marginados, siendo discriminados, ¿no? Y entonces pues era poco lógico buscar entre las escuelas y los actores de cine profesionales, ¿no? Que de alguna manera pues suerte de ellos, ¿no? Han tenido ese privilegio, ¿no? De poder hacer esa carrera, ¿no? Que es tan difícil, poder mantenerse, digamos, como que esa sea su profesión, ¿no? mm, Eh, eh, la gran mayoría, pues, en estos barrios marginales o marginalizados, eh, que han soñado con alguna vez actuar, pero les han cerrado la puerta por no ser blancos, no han tenido el dinero para poder estudiar una carrera la cual no se gana, por lo menos en un buen tiempo, y entonces han dejado la actuación o solamente se conformaron con tenerla de hobby. Y entonces está todo ese talento ahí por miles, ¿no? Botado. Y entonces era evidente que había que ir a buscarlo. mm. Entiendo. Y por último, te quería preguntar, ¿cómo ha sido para vos navegar un territorio tan tradicionalmente masculino como es la industria cinematográfica? Bueno, yo creo que las mujeres latinoamericanas de alguna manera aprendemos desde niñas a navegar lo que es todas las que queremos tener cualquier profesión más allá del cine. Aprendemos a navegar un mundo agresivo, un mundo violento, un mundo de hombres, ¿no? Un mundo de hombres que dominan, que está hecho a su gusto y medida, que eh, son los que tienen los cargos, ¿no? Que han hecho la historia de alguna manera. Eh, y entonces, ya nos viene un poquito en el ADN, ¿no? Ujú, Esas estrategias de sobrevivencia, ¿no? De cómo, de saber cuándo luchar y oponerse y imponerse de alguna manera, hablar y cuándo es mejor callar porque la guerra está perdida, ¿no? Eh, cuándo es mejor evitar eh, ¿no? Eh, el golpe, ¿no? Entonces, todo eso nos prepara a la hora de afrontar cualquier profesión, ¿no? Porque desde niñas los vivimos, me imagino que lo has vivido tú también, ¿no? Vivimos esos prejuicios, tanto, mucho de la educación de la Iglesia Católica. eh, yo recuerdo mucho, por ejemplo, en mi infancia, lo prohibido que era jugar al fútbol para las mujeres, ¿no? Y yo acá tengo un hermano hombre y siempre jugábamos en casa al fútbol, pero en el colegio era una cosa mal vista, ¿no? Y menos mal eso ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? Y ujú, tantas cosas han ido cambiando, ¿no? Y un poco nosotros también hemos visto, hemos contribuido, ¿no? A esos cambios. eh, y así, ¿no? Y entonces el cine, pues, es una profesión más también, donde, ujú. donde tenemos que enfrentarnos al machismo generalizado, ¿no? Y cómo hacerlo, pues buscando aliados, ¿no? Buscando aliados en las mujeres, buscando aliados en los hombres, buscando aliados en cualquiera que vea en ti un ser humano igual y interesante y talentoso y que quiera pues, andar contigo, ¿no? Eso, alianzas, ¿no? Y Ok. convicción también, ¿no? Convicción en uno, ¿no? En el trabajo de uno y en lo que uno hace, concentración, convicción. Sí, claro. Mm. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tus respuestas. Eso sería todo.
Gracias a ti, Paula. Discúlpame otra vez la demora. Tranquila. Son días muy difíciles en Perú porque tenemos elecciones el domingo y estamos en todo Sí. eso.